Lord, you're so great, God. Lord, you are so mighty, so powerful. Lord, I exalt you. I exalt you. Lord, I love you. Lord, you're so good. Amen, amen, amen. Lord, I love you, Jesus. Just a sweet presence of God has filled this place as we begin to worship Him. Thank you, Jesus. Lord, I love you, Jesus. Man. What a good God He is. You've been so good to me, Lord. Doesn't it make it so much more personal when you begin to think about all the good things that God has done for you? Instead of just singing words, it becomes truly an anthem from yourself that says, God, you're so good. You're so powerful. You have no rival. You have no equal. Man, Lord, I love you, Jesus. Excited this morning, Brother Silas is going to preach to us in Spanish. It'll be translated for those of us that are English only. But why don't we just clap our hands to the Lord one more time? Gracias a Dios por un nuevo día más. We give thanks to God for another day. Por esta oportunidad que nos permite estar en este lugar. For the opportunity He's allowed us to be in this place to worship His name. Todos los visitantes sean muy bienvenidos. We welcome all our guests. Glad you're here. Queremos decirle que les amamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es lo que la iglesia debe de hacer. I want to let you know that you are loved and this church loves you. Que eso es lo que la iglesia debe de hacer. Because this is what the church needs to do. Debemos de amar a los que nos rodean, a nuestros vecinos. We should love our neighbors and our visitors. Pero primero darle la gloria, honra y al Señor Jesucristo. And let's give praise to our God. Quiero dar gracias al pastor por esta oportunidad. I want to give honor to Pastor for this opportunity. Sé que ellos lo hacen con la intención de que de aprender más de la palabra de Dios. Que And I know they do it with the intention of letting us learn. For us to learn more about the Word of God. Queremos crecer espiritualmente. We have to grow spiritually. Queremos crecer en el Señor Jesucristo en todo. We have to grow in God in everything. Amén. Para eso quiero que me ayuden en esta mañana a predicar, a hablar un poco de la palabra del Señor Jesucristo. So if you could help me this morning, please preach with me this morning. Quiero que vayamos al libro de Primera de Crónicas. I want to take you all to 1 Chronicles this morning. Capítulo 28 y el versículo 6. Chapter 28, verse 6. Vamos a leer un poco en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y me ha dicho, And he said unto me, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Solomon thy son, he shall build my house and my courts. Porque a este he escogido por hijo, For I have chosen him
y yo le seré a él por padre. to be my son, and I will be his father. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, And if you could please turn with me to 2 Chronicles. versículo 2, capítulo 2 y verso 5. I'm going to go to chapter 2, verse 5. Dice así la palabra del Señor Jesucristo: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. And it says, and the house which I build is great. Ha de ser grande. Is great. Eso es lo que vamos a enfocarnos también en esta mañana. And that's Porque what el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. And that's what we're going to focus on this morning. For great is our God above all gods. No hay otro Dios. There is no other God. Dice: la casa que he de edificar he de ser grande. And the house which I have built is great. Voy a predicar un poco bajo el tema edifica tu casa. The title of my message this morning is I am building a house. Voy a edificar una casa que me permita donde está la presencia del Señor Jesucristo. I'm going to personally build a house where I can lift up the name of Christ, Que el Espíritu Santo habite. where the Spirit of God can inhabit that place. Entonces vamos a orar en esta mañana, que el Señor nos dirija en esta mañana. So let us Señor pray this Jesucristo. morning so we can be guided by God. Oh, aleluya, Señor. We give you praise. Te damos gloria, honra a ti, Señor, porque tú eres digno. Y no hay nadie como tú, Señor. En esta mañana te pido que me ayudes. Háblanos, Señor, con tu presencia. Háblanos con tu palabra, Señor Jesucristo. Oh, nos entregamos todo a ti, porque solo tú eres digno. Solo tú eres el dador de la vida. Tú eres el dador de todo, Señor. Tú eres el que provees. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Úsame en el nombre de Jesús. Si entonces vemos aquí, puede sentarse Y'all can be seated. primeramente. Si vemos aquí en este capítulo, If we take a look at this chapter, es David teniendo el propósito de edificar una casa para donde morar el arca del pacto. we're looking at David, and he's looking for a place to build a temple so they could put the Ark of the Covenant in it. Para que la presencia de Dios se manifestara en ese lugar. So the presence of God could manifest itself in that place. Pero él no era el escogido para construir esa casa, But he wasn't the one chosen to accomplish such tasks, sino que era su hijo Salomón. but it was his son Solomon. Entonces era una casa donde la presencia de Dios iba a habitar, So it was a place where the presence of God would inhabit, donde todos vendrían a esta casa y poder adorar y glorificar su santo nombre. so whoever came would be able to come and worship the name of God. Ese era el propósito de David, de construir esa casa. That was the purpose of David, for him to build that house. Entonces Salomón consiguió e hizo y trajo a todos los más fuertes de toda la comunidad para construir esta casa. So then Solomon went out into the community and grabbed all those who were strong in order for them to be able to build Una casa que sería fuerte this house that would be strong, para que la presencia de Dios habitara en ese lugar. where the presence of God would inhabit that place. Entonces quiero que hablemos un poco acerca de que las escrituras, So I just want to speak a little bit on what the scripture says. la escritura nos dice que nosotros como humanos somos un templo, edificio de Dios. Scripture says, us as humans, we are a temple unto God. Si leemos en 1 de Corintios 3, 9 al 10, If we read 1 Corinthians chapter 3, 9 through 10, porque nosotros somos colaboradores de Dios it says, for we are laborers together with y God. vosotros sois la labranza de Dios, Ye are God's husbandry. edificio de Dios. Ye are God's building. Entonces el 10 es conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. And it goes on to say, according to the grace of God which is given unto me, Yo como perito arquitecto puse el fundamento as a wise master builder, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. I have laid the foundation, and another buildeth thereon. Entonces vemos que para construir una casa tenemos que tener una fundación. So as we can see, we need to have a foundation in order to build a house for God. Tenemos que ver a dónde vamos a poner esa fundación, en qué lugar. And we have to know where we're going to place that foundation. Es decir, que la Biblia nos explica de dónde la iglesia debe de estar fundada, en la roca que es Jesucristo. Therefore, the Bible telling us where the temple of God, the building of God should be put, En la roca. on the rock.
cómo edificar nuestra casa, cómo podemos edificar nuestra casa para Dios, How can we build a temple, a house for God? cómo podemos limpiar este ser que nosotros tenemos, cómo podemos poder construir este templo en nuestra vida, en nuestro propio corazón. How can we clean this soul? How can we clean our hearts? And how can we build this temple that we want for Christ? Por eso es que primero es que nuestra casa debe de estar edificada sobre la roca. So therefore, first our foundation and our house needs to be established on the rock. Entonces, el primer punto es establecer en nosotros el señorío de Dios, So our first key, our first step is to establish a manner of Christ en Jesucristo. in Him. Entonces, la primera clave es llamarle Señor, So therefore, the first step is to call on Jesus, llamarle Señor, que Él se apodere de mí so He can have power over everything I do, y que tenga control en mi vida, and He have control in my life. porque Él es el único Dios que me puede ayudar. Because He, God alone, can help me. Por eso es que en Lucas 6:46 dice, Therefore, in Luke 6, verse 46, it says, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? "And why call ye me Lord, Lord, and not doeth the things which I say?" Si vamos a fundarnos en la roca que es Jesucristo, And if we want to put our building, make that foundation ours, tenemos que hacer nuestro Señor que sea el señorío en nosotros. we have to let God be Lord. Tenemos que dejar que Él se apodere de mi vida. We have to let Him have all power over our lives. Segundo paso para aquellos que no han venido es venir a Jesús. The second step is to come to Jesus. Jesús dice que cualquiera que viene a mí no le echaré fuera. Jesus said, "Whoever comes to me, I will not reject him." Entonces Él es el único que nos puede escuchar en los problemas, So He's the only one that can hear us in our problems en nuestras circunstancias. and any circumstance we have. Entonces el oír también, tercer paso, oír, So then, therefore, third step is to hear. es entender su palabra. We have to be understanding of His word. Tenemos que captarla en nuestro corazón We have to give Him our heart, para que sepamos que yo estoy construyendo una casa en mi vida, so He knows that we're building a house in our lives, que la presencia de Dios pueda habitar en nuestras vidas. so that the presence of God can fill the place. Entonces tenemos que escuchar, entender ese entendimiento de la palabra de Dios And we have to listen and have that understanding of His word, y no ser como aquellos que tal vez están en un camino tirando piedras para que otro pueda tropezar. and sometimes, we have to avoid those who are throwing certain items at us just so we can get to where God wants us Y ese es el enemigo que permite eso. and that's the enemy. Entonces recibir la palabra es el cuarto paso. So therefore, the fourth step is to receiving the word. Recibir la palabra en nuestro corazón, conocerla, entenderla, qué realmente dice. We have to receive the word, understand it, and let it guide us and let it do its work in Ahí us. sé que estoy construyendo mi casa, estoy creciendo más en el Señor, We're growing in Christ and we're letting the temple, the building of God, be constructed en mi vida. in my life. Recibir la palabra implantada en mi corazón puede decir que la podemos poner en práctica. So therefore, whenever we ask God to help us construct that, we can actually put it to practice as well. Ponemos la palabra de Dios en práctica en mi vida primero. I can establish the word of God in my life first, Ahí como sabemos que vamos construyendo. as we go along, as we construct it as well. Entonces, para otro de las claves para poder construir mi casa en mi vida, esta casa que es para Dios, And therefore, another step that we have to have whenever constructing the building of Christ es sabiduría, tener sabiduría. is to have wisdom in our lives. Que dice en Proverbios 24, dice Santiago, si no tiene la sabiduría, And it says in James 1:5, if any of you lack wisdom, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, let him ask of God, el cual da a todos abundantemente, that giveth all men liberty and upbraideth sin not, reproche, y será dado. and it shall be given to him. Entonces, si a usted le falta un poco de sabiduría, So maybe you're lacking some sort of wisdom. hay que pedirle al Señor Jesucristo, We should ask God for wisdom, porque es algo muy importante para nosotros because it's something very important en nuestro templo, in order for us to build this temple para la gloria del Señor Jesucristo. for the glory of God. Porque con sabiduría, dice Proverbios 24:3,
Because without wisdom, it says in Proverbs 24:3, Porque con sabiduría se edifica una casa through wisdom is a house built, y con prudencia se afianza. and by understanding it, it is established. Entonces yo quiero asegurarme que voy a tener sabiduría So I just want to make sure that I have wisdom in my life, para que esa casa pueda estar afianzada en la roca so that house can be fenced on a rock, que es Jesucristo. that is Jesus Christ. En otras palabras, es necesario saber cómo y en qué estamos plantados o edificados. In other words, we have to know what we are putting our foundation on. Efesios 2:20 dice, vemos en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles In Ephesians, this says to edify ourselves on, upwards in the apostles y profetas, and prophets, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. being God the rock, Escudriñando también las escrituras, and to also look at the scriptures, buscarlas, buscar más de Dios. to find them, to find more of God. Así voy aprendiendo más y creciendo, construyendo mi casa. That's how I learn, and that's how I start constructing the Entonces, house of the Lord. Es decir, aprender más de ella. We have to learn more of the Word. Entonces Juan 5:39 dice, So John 5:39 says, escudriñad las escrituras, search the scriptures, porque en ella parece que hay vida eterna, wherein then think that ye have eternal life, porque no para gloria del Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre. and they are which testify to me. Entonces podemos tener ese fundamento que el Señor Jesucristo es la única roca donde debemos de estar fundados. So therefore, we can come to a conclusion that God is the rock and the only foundation we should be built upon. Por eso es que quiero asegurarme que mi vida esté limpia. So we need to know that our life is pure. Quiero asegurarme que mi vida esté en agrado delante del Señor Jesucristo, We need to be a blessing upon the Lord, para que haya ese fundamento firme en Él, so we can have that firm foundation, para que no haya tropiezo en nuestras vidas. so we don't fall in our lives. Es como la historia de estos hombres que Jesucristo puso, las parábolas que Él puso, It's like the story that Jesus put these parables in. que uno construyó su casa sobre la tierra That one built his house upon the y sand, cuando vino el viento y la ímpetu de las lluvias arrasaron con ella. and when the winds and rains came, it tore it down. Pero hubo uno que construyó sobre la roca. But there was one who built upon the rock. Y esa casa cuando vino el viento y las corrientes no cayó. And whenever the wind and rain came, it did not fall. Por eso quiero asegurarme que mi casa esté fundada sobre la roca. So therefore, I have to make sure that my house is upon the rock. Quiero una casa que sea edificada para Dios. I need a house that is built for God. Una casa donde la presencia de Dios pueda habitar, que es en mí. A house, a temple where the presence of God can abide. Que el templo de Dios también no es solamente 4 paredes, And the temple of God is not just 4 walls. sino que es algo más que puede estar en mí, que Él habita en mí. It's more, and He can also be inside of me. Si mi casa está fundada en Cristo Jesús, If my house is a firm foundation upon God, yo sé y tengo la confianza que no va a caer. I know and I have the confidence that it will not fall. Entonces, sin conocer la palabra de Dios, sin tener sabiduría, So without knowing the Word of God and without having wisdom, puede ser que sea un creyente sin dirección, we'd be a living creature without direction, sin saber a dónde ir, not know where to go, sin saber a dónde poner mi fundación, not really know where to put my foundation, sin saber a dónde es que voy a llegar en el futuro. not know where the future is going to take me. Y si mi casa está fundada sobre la arena, But if my house is built upon the sand, esa casa no va a durar mucho, that house will not last. no va a durar para nada. It's not going to last. Otra de las cosas es que tengo que asegurarme si muchos aquí han construido esa casa. And I just want to, kind of point out that a lot of us have built that house upon the sands, Pero cómo está esa casa adentro, and how that house is inside and outside. está limpia, está en agrado delante de Dios. It's clean inside, and it might not, fulfill God's purpose. Entonces, ¿cómo está su casa ahora en este momento? So I ask you this morning, how is your building? How is your house this morning? ¿Cómo es que la presencia de Dios habita en usted si su casa tal vez no está limpia? Does God's presence abide in your house? Entonces, cuando las pruebas vengan, mi casa no se va a sostener
porque no hay un fundamento en una roca. Is your house going to stand when the circumstances come about? Entonces no va a tener esa fuerza suficiente para detenerse. We need to make sure so it can have that, so it's structurally sound. Por eso es que cada día yo le digo al Señor personalmente, So every day I personally tell Lord, Señor, ayúdame que mi casa esté limpia delante de ti, Lord, help that my building, my house is clean in your presence. que sea en agrado tu presencia, That it is something that can bring glory to your presence. que sea algo donde tu presencia puede morar en mi vida y nada más. Something that can dwell in your presence and it can be of good cheer. Entonces yo quiero edificar mi casa con buenas obras, So let me build my house to bring you blessing, el amor, la unidad. with love and unity. Allí sé que estoy construyendo mi casa There I know I'm building my house. y sé que está siendo más fuerte cada vez And I know it keeps getting stronger every day. si sigo buscando al Señor Jesucristo. If I keep chasing after God. Entonces Jesús nos dice, id y predicad el Evangelio. It says to go and preach the good message. Allí es cuando sé que voy en buen paso en construir mi casa. Then therefore I know that I'm doing a good job in constructing this house for God. Jesús me dice amarnos unos a otros He says to love one another y no dejar que enojos and don't let anger que estén en nuestras vidas. to not be in our lives. A veces fallamos mucho en diferentes áreas And I know that a lot of us struggle in many different areas. y uno de los aspectos que debemos de tener en nuestras vidas And one aspect we should have in our lives para asegurarnos que mi casa esté construida sobre la roca, to make sure that our house is founded on the rock, no permitir enojo en nuestro corazón, to not let anger dwell in our hearts, amar aún a nuestro enemigo, to love our enemies, como Jesús en la cruz. just like God on the cross. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He said, Father, forgive them for they know what they do. El Señor Jesucristo mostró ese amor, ese perdón por aquellos. He showed us that love and that forgiveness for our lives. Así es como nosotros debemos aprender a construir nuestra casa, And that's how we should learn how to construct our house. aprender a orar. Learn to pray. Es un factor muy bueno, que tal vez no todos les gusta hacer a veces. It's probably not, the most pleasant factor that we need to do, but prayer is very important. Aprender a orar, saber qué es lo que estamos hablando, Learn how to pray, know what we are talking about. hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. Everything in the name of Jesus Christ. Como dice Colosenses 3:17, As it said in Colossians y 3:17. dice, todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, And whatsoever ye do in word or in deed, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. do all in the name of the Lord Jesus Christ. Cuando hago todo en el nombre del Señor Jesucristo, When I do everything in the name of yo Jesus, sé que mi casa es más fuerte. I know that my house is stronger. Yo sé que la habitación donde Dios habita es más fuerte. And I know that the presence of God will inhabit that place. Por la alabanza dice, cuando llamamos el nombre del Señor Jesucristo, And when we call into the name of the Lord, todo cambia, everything changes. todo cambia. Everything Mis changes. pensamientos cambian. My thoughts change. Oh, la manera en el que hablo cambia. The way I go about every day and the way I speak changes. La manera en la que me visto cambia. The way I present myself changes. La manera en que hablo a otras personas cambia. The way I witness to people, it changes. Todo cambia cuando llamamos el nombre del Señor Everything Jesucristo. changes when we call on the name of the Lord. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. So do it all in the name of Jesus. Por eso voy a bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. So therefore we need to be baptized in Jesus' name. Aquellos que no conocen del Señor Jesucristo, el nombre del Señor es muy importante en nuestras vidas. For those that do not know the name of Jesus, it's a very important name to have in our lives. Conocer el plan de salvación To know the salvation plan. es nuestro trabajo, hacerlo conocer a otros. It's our job to take that to others who don't know it. Porque estoy construyendo mi casa. Because we are constructing our house. Estoy construyendo esta fundación en la roca. I am planting my house on this foundation, on the rock. Si mi casa está edificada en Jesús, And if my house is constructed, established in Christ, entonces voy a hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. I'm going to do everything in the name of Jesus Voy a Christ. irme a dormir en el nombre del Señor Jesús. I'm going to sleep in the name of Jesus Christ. Voy a ir a comer en el nombre del Señor I'm Jesús. going to go eat. Voy in a the name of trabajar Jesus en el Christ. nombre del Señor I'll work in Jesucristo. the name of Jesus Christ. Voy a ir a la iglesia en el nombre del Señor Go Jesucristo. to church in the name of Jesus Christ. Porque lo que estoy esperando algo que Dios haga en mi vida. Because I'm waiting for God to do something wonderful in my life.
Entonces edifica tu casa en el amor de Jesucristo. So therefore, build your house in the love of Christ. Edifica tu casa en la santidad. Build your house in the sanctification of Christ. Edifica tu casa de adoración. Fill it with praise. Edifica tu casa en alabanza. Build it with worship. Deja que el Señor sea la roca en la cual estás fundado. Let God be the rock where you are founded. Hacerlo todo en el nombre del Señor Do it Jesucristo. all in the name of Jesus. Eso es lo más importante, saber, el entender, It's much more important to know sabiduría. wisdom. Por eso es que estos hombres querían construir esta casa donde el arca del pacto podía morar, So, and this is where the Ark of the Covenant would dwell, en la casa de Dios. the house of God. Entonces por eso Salomón dijo, y la casa será grande, So therefore, Solomon said the building will be big porque es para Dios. because it's for God. Entonces si en mi interior hay una casa que yo tengo que mantener, In my interior, in my soul, there is a house I need to maintain. entonces tengo que asegurarme que es una casa grande, que su presencia puede habitar, I need to know that it is granted, it's a place where God can abide. que esté vacía solamente para Dios, So it can be empty just for Him and His presence alone. y quitar todas aquellas cosas que nos impiden a veces. Remove anything that is not of Christ. Entonces no construyamos sobre la tierra, So let's not construct our house on the dirt or sino que sand, la roca que es Jesucristo. but on the rock who is Jesus Christ. Entonces construye esa casa que sea fuerte. Construct a house that is going to be strong, Entonces para asegurarnos que en aquel día, después de ese trabajo, to make sure after that day that we've constructed that house, porque si vemos construir una casa cuesta trabajo, because we all know that constructing something, it costs you time. y así en nuestras vidas se toma un proceso And just like our lives and our time, it's a process. que si debemos de tomar, debemos de esforzarnos, We need to push ourselves and we need to motivate ourselves. tenemos que ser fuertes, We need to be strong. tenemos que ser valientes. We need to be brave. Entonces, ¿cómo está su casa en esta hora? So I ask you this morning, how is your house constructed this morning? ¿Cómo está esa habitación donde la presencia de Dios tiene que habitar? Is the presence of God abiding in your household? ¿Está limpia solamente para Él? Is it clean only for Him? ¿O tiene manchas o arrugas, como dice la palabra de Dios? Or does it have stains and blemishes? Entonces tengo que asegurarme cómo mi casa está para que la siguiente generación So I have to make sure that my house is clean so that the generation before us, enseñar a la siguiente generación cómo mantener su casa. to show the generation coming how to Esa maintain their house, habitación donde habita el Espíritu de Dios. how to take care of that temple that God will abide in. Entonces, piense en su mente, piense en sus pensamientos, cómo está su casa en este momento. So in your thoughts this morning, think about it. How is your house this Yo morning? quiero que mi casa sea más fuerte. I want my house to be stronger. Quiero que mi casa sea más fuerte en las tormentas. I want my house to be stronger in the storms of life. Quiero que mi mente esté enfocada en el Señor I Jesucristo. want my mind to be focused on God's will, Esforzarnos más, to be committed, a ser más fuertes en el Señor. to be stronger in Christ. Entonces, si este mensaje le ha hablado un poco en su corazón en este momento, So this morning, if this message has spoken to your heart, yo sé que es un poco simple y es difícil a veces de entender I know it's a bit simple and sometimes a little too simple, sometimes to understand, por la manera de que lo hacemos. just due to the fact that we're human. Entonces, si todavía no has edificado tu casa, If you have not constructed your house, hoy es el día que puedes comenzar. today is the day you can start. O si su casa está desordenada, Maybe it's just disorganized. o si tiene algunas cosas que necesitan ser cambiadas Maybe there's some things that need to be rid of or changed. en su vida, in your ahora life. es el día de hacer eso. Today is the day to do that. Ahora es el día que el Señor puede cambiar su vida. Today is the day that Jesus, God, can change your life. Entonces, si podemos ponernos de pie, So if we can please stand this morning. si los músicos pueden regresar en esta mañana. En Primera de Crónicas 28:20, In 1 Chronicles 28:20,
La palabra nos dice, The Word of God says, dijo además David a Salomón, su hijo, and David said to Solomon his son, anímate be strong y esfuérzate and of good courage, y manos a la obra. and do it. No temas ni desmayes, Fear not, nor be dismayed, que Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. for the Lord God, even my God, will be there. Él no te dejará ni te desamparará He will not fail thee hasta que acabes toda la obra para el Señor, para el servicio de la casa de Dios. nor forsake thee until thou hast finished the work of service of the house of God, of the house of the Lord. Pues el Señor nos dice que seamos fuertes So God says to be strong en crear nuestra casa, en construir nuestra fundación, and to construct our foundation para que esa casa no caiga. so that house does not fall. Solo tienes que ser fuerte y valiente So you have to be strong and brave. y decir que hasta aquí voy a llegar con esta vida que tengo, We can't just, be content where we're at. y cambiar nuestra forma de ser, Change our way of thinking. deshacernos de cosas que en nuestra casa la presencia de Dios no se siente cómoda. And do certain things in our household that we feel just content and comfortable. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestra casa esté limpia Therefore, we have to make sure that our house is clean. en lo que está en nuestras vidas. ¿Qué tan fuerte soy en mi vida? What's in our lives that makes us strong? What ¿Cuál can es, we remove? cuál es la convicción que hay en mi vida? What's the conviction that's in my life? Que voy a decir, voy a ir a los cultos todos los días. We can say, I could go to church every single day, the doors are open. Todo cambia cuando vengo a la iglesia. Everything changes when I come to church. Siempre tengo que alimentarme más de mi espíritu. Every day I need to be fed in my spirit. Tengo que alimentarme más del espíritu, aprender más del Señor Jesucristo. I need to learn and take in more of this bread for my spirit. Entonces tengo que asegurarme que mi casa esté limpia, ser fuertes, Make sure that it's strong and that it's clean. decir que voy a ir donde quiera que el Señor me mande. And I should be having a hearing ear to where God sends me. Quiero contarles una historia un poco. I want to tell you all a story for a little bit. Cuando estaba en El Salvador, When I was in El Salvador, había una familia que venía a la iglesia. there was a family that would come to church. La recuerdo porque eran muy valientes. And I remember them because they were of good courage. Yo sabía que su casa estaba, su habitación estaba edificada sobre la roca. And I knew that their house was built on the rock. Porque la convicción que ellos tenían Because the convictions that they had de venir a la iglesia, to come to church, de venir a los cultos, to come to any service, era muy grande. it was grand. En El Salvador no hay transportación para ir a la iglesia. There's no transportation in El Salvador to get to and from church. Y esta familia vivía 45 minutos lejos de la iglesia. And this family lived approximately 45 minutes from church. Tenían que caminar para llegar a esa iglesia. They had to walk just to come to church. 45 minutos. 45 minutes. Yo solamente tenía que caminar 15 o 10, parece. And I personally only had to go 15 minutes. Entonces, esta familia siempre me impulsaba a seguir adelante. So this family really pushed me to keep moving forward. Esta familia me daba esas fuerzas, me ayudaba a seguir. They gave me that strength to keep going. Porque ellos caminaban todo ese tiempo para ir a la iglesia. They walked all that long way just to get to church. Y nosotros no teníamos cultos cada domingo, And we didn't have service every single Sunday, sino que 4 veces a la semana. more 4 days a week. Hemos servicio 4 veces cada semana. 4 days a week service in church. Yo no recuerdo ningún día que esa familia faltó. And there's not a time I can remember where they would not attend church. Yo sabía que su habitación, su casa estaba limpia. And I knew that their house, that temple that they built before Esa God, was hambre clean. por Dios. That hunger for God, Esa hambre que tenían para aprender más de Dios. that willingness to learn more about God. Que ellos quieren que sus vidas sean salvas. They wanted their lives to be Yo saved. quiero ser salvo en el final. I want to be saved in the end. No sé usted, I don't know about you. ¿cómo está su casa en esta mañana? ¿Cómo está su habitación? How is your house? How is the place where the presence of God is going to abide? Hágase esta pregunta. Ask yourself this question. ¿Cómo está su casa? How is your house? Esos altares están abiertos para que usted pueda venir y cambiar esos aspectos. These altars are open if you wish to change some aspects of that house that you have built before the Lord. Entonces piense acerca del esfuerzo, esforzarnos más. So think about it and think about pushing yourself.
esforzarnos, ser valientes. to be of good courage, to push ourselves. Yo sé que tal vez este no puede ser el mensaje más bonito que han escuchado, And sometimes I know it can't be the most pleasant message you've heard, pero en el nombre del Señor Jesucristo yo le digo but in the name of Jesus Christ, I tell you que construyamos sobre la roca, to construct our house on the rock, que sea fuerte, to let it be strong, para que los niños, los hijos que vienen detrás de nosotros so children and our children that come, pueden pararse en ella, that they can be, that they can stand firm upon it, para que puedan seguir el legado que ustedes dejan. so that they can continue what you leave behind. Entonces sea fuerte. So be strong. Y estos altares están abiertos para que usted pueda venir y cambiar esos aspectos. And these altars are open if you'd like to change any aspect of your house. Y dígale al Señor, Señor, quiero ser diferente. Tell Lord, I want to be different this morning. Quiero que tú me toques cada vez. I want you to touch me, Lord. Quiero que tu presencia me arrope. I want your presence to just come over me. Quiero que tu presencia sea la habitación. Habita en mi vida, Señor. Habita en mi corazón.